que vendrían a ser los MMO, lodos tixotrópicos, que son utilizados también en estos primeros tramos para poder generar la limpieza. Bien, ¿por qué se denomina MMO? Acá lo menciona. Estos fluidos en base de óxidos metálicos, significa aluminio y magnesio. Este fluido también se usa para perforar tramos superiores o tramos iniciales donde estamos seguros de encontrar pérdidas. Si recordamos un poco, dijimos que en estos primeros tramos vamos a tener diámetros grandes, zonas fracturadas donde posiblemente se tenga pérdidas de circulación. Bien, ya sea una pérdida parcial o incluso un escenario más grave vendría a ser una pérdida total de lodo. Entonces, también utilizamos los MMO, que significa, aquí lo vemos, son sistemas de óxidos metálicos. Bien, aquí esta M significa mix de mezcla de metales y óxidos, bien, en inglés. Por ello entonces tenemos ello, aluminio y magnesio. Acá menciona que produce una alta proporcionalidad entre el punto sedente y la viscosidad plástica. ¿Qué significa ello? El punto sedente vendría a ser, vean ustedes, un valor de 10 a 1. Entonces, si recordamos en funciones básicas de fluidos de perforación, les mencioné que tenemos dos tipos de viscosidad, una viscosidad plástica y el punto sedente. La viscosidad plástica les dije que no necesitamos conocer el valor, pero no nos aporta en nada a la viscosidad global para generar una limpieza del agujero. En ese caso dijimos que el que nos interesa más que todo es nuestro punto sedente. Por ello entonces nosotros nos enfocamos en que nuestro lodo tenga un alto punto sedente y más aún mejor si no tenemos viscosidad plástica. Pero obviamente que vamos a tener este valor porque hay productos que nosotros agregamos a nuestro lodo, como ser la bentonita, como ser la baritina, como ser los mismos recortes que nos van a aportar a este valor de acá. Bien, esa fricción que hay entre esos sólidos, esa viscosidad debido a ese tipo, tamaño y concentración de sólidos que está presente entonces en nuestro lodo. Entonces, altas relaciones, estas altas relaciones que vemos acá, hasta 40 a 1 puede llegar a ser, nos indica que estos fluidos sí fluyen con el cizallamiento o con la velocidad de corte, hace referencia, o con el esfuerzo de corte. Nos genera una capa casi estática en la pared del pozo, no erosiona el pozo, tampoco lo lava. Bien, entonces no va a llegar a erosionar, bien, y tampoco va a llegar a lavar la pared del pozo. Nos permite perforar zonas fracturadas y zonas que son muy permeables. Bien, al ingresar estas estructuras electrolíticas en las fracturas se comportan como obturantes. Entonces, ¿cuál es la composición de este lodo MMO? Bien, que vendría a ser una mezcla de óxidos metálicos, aluminio y magnesio. La bentonita sódica en medio acuoso es aniónico. Bien, y ya lo sabemos ello debido al proceso isomórfico. Tiene carga negativa. La interacción entre el MMO, o sea, entre este aluminio y magnesio, entre esa mezcla de estos metales, incluso el óxido, me va a generar entonces en las capas de los cristales de arcilla una mejor viscosidad, más que todo un punto sedente. Forman un complejo de anillo. Estos anillos crean electrostáticamente un efecto físico-relógico único. Los anillos forman estructuras tridimensionales o estructuras de gel única y altamente frágil. Vamos a ver los diagramas más abajo. Varias veces ha mencionado que la bentonita nacional no es totalmente sódica, como les mencioné en la anterior clase. Por esa razón, entonces, es necesario, o cómo nos importa esta bentonita sódica para poder trabajar en este sistema. Bien, y aquí vamos a tenerlo. Ya sabemos, aquí está nuestra estructura cristalina. Lo vimos en química de la arcilla. Bien, dijimos que el cristal de arcilla, las plaquetas de arcilla, las láminas de arcilla, están cargadas negativamente. Bien, entonces en el espacio basal mencionamos que colocamos cationes como ser el sodio, el calcio, para generar un determinado intercambio de bases, si es el caso. Bien, en este caso, lo que estamos haciendo es colocar este óxido metálico,
aquí lo tenemos, y acoplarlo aquí y que reaccione con nuestro cristal de arcilla. Bien, lo que se va a generar es esto de acá, una bentonita complex que se lo conoce. Bien, estaba mencionando que se va a formar anillos y aquí lo podemos observar en esta imagen. Electrostáticamente las arcillas y los óxidos metálicos pueden formar una estructura de anillos que, a diferencia de la interacción de las láminas de arcillas, dan como resultado altos valores de cedencia. Altos valores de punto cedente me va a generar entonces la manera en que mi cristal de arcilla se acople de esta forma. Y ahí nosotros lo tenemos, vean ustedes, los metales, la mezcla de metales de aluminio y magnesio que están entre la capa del cristal debido a esa carga negativa que tiene nuestro cristal de arcilla. Bien, entonces, esa es la bondad, vamos a decir, la ventaja que nos genera agregar esta mezcla de óxidos metálicos con nuestra bentonita. Bien, un punto cedente alto y una viscosidad plástica muy baja. Estos fluidos en base de óxidos metálicos producen esa proporcionalidad, entonces también son utilizados para esos tramos. Ahora, ¿cuál es la ventaja entonces del MMO? Bien, de esos óxidos metálicos. Vamos a tener una óptima suspensión de los recortes en condiciones estáticas debido al gel que se genera. Provee excelente transporte de los recortes y limpieza en el pozo, perforado con trépanos de diámetros grandes con bajos caudales. Bien, y esto es característico del tramo inicial. Presión mínima para iniciar la circulación. Bien, eso es lo que a veces nos dificulta. Si nosotros tenemos un lodo que genera un gel, vamos a decir un gel progresivo, bien, entonces va a ser complicado poner en movimiento ese lodo, porque tiene un gel que a medida que le damos el esfuerzo cortante, a medida que accionamos las bombas y que nuevamente empiece a circular el lodo, bien, tiene que romperse ese gel. Bien, y entonces a veces cuando está muy gelificado o un gel progresivo, vamos a requerir una presión en superficie, en el manifold, lo que vimos en funciones básicas de lodos, les mostré el manifold de presión donde podemos ver la presión de bomba. En esa presión de bomba entonces vamos a requerir una elevada presión para que pueda romperse el gel. Pero vamos a requerir tanta presión en el espacio anular, la cual podríamos llegar nosotros mismos a inducir una fractura. Bien, entonces, para minimizar este problema, este sistema MMO dice que para que inicie la circulación se requiere una presión mínima. Bien, y es por eso otra de las ventajas que tenemos con este sistema. Luego, limita el potencial de fracturamiento. Ya lo vimos por qué. Porque este de acá trabaja como un obturante, mencionaron. Significa que en las zonas permeables evita que la filtración ingrese hacia la formación. Bien. Y ahí tenemos entonces la formulación. Vamos a ver que es prácticamente similar a las anteriores. Simplemente que ahora estamos agregando este producto, bien, esta mezcla de óxidos metálicos. Y ahí tenemos nuestra bentonita sódica de 7 a 8 libras por barril, una concentración, vean ustedes, baja en comparación con el lodo bentonítico extendido, el lodo bentonítico activado, el lodo bentonítico floculado. Bien, entonces tenemos una concentración baja. Bien, la concentración del MMO, aquí lo tenemos, 0,75 a 1 libra por barril. Soda cáustica para elevar el pH, 0,15 a 0,25. Esto prácticamente, si se han dado cuenta, se está manteniendo. Obviamente que en el lodo activado esto llegaba hasta 1 libra por barril para hacer uso de esa propiedad de dispersión que tiene el ion hidróxido cuando es un agua alcalina, lo que les mencioné en la anterior clase. Bien, pero vean ustedes, acá tenemos 0,15 a 0,25 libras por cada barril de lodo que preparemos para tener un pH entre 10 y 11. Luego acá tenemos el carbonato de calcio, bien, de 5 a 10 libras por barril. Ese vendría a ser para poder sellar las formaciones, bien, para trabajar como un reductor de filtrado. Bien, este carbonato de calcio tiene distintas granulometrías. Más adelante, cuando veamos
lodos utilizados en el tramo productor, vamos a ver que se hace un análisis de medición del tamaño de las partículas para poder seleccionar, ¿sí?, una mezcla de estos carbonatos de calcio, un grano fino, medio, grueso, y que me genere un buen sello, bien, más que todo en la formación productora. Bien, y por último, acá menciona, podemos agregar obturantes, porque estos primeros tramos es donde se tiene pérdidas de 5 a 40 libras por barril, bien, para poder solucionar un problema de pérdida parcial que se tiene en el pozo o incluso una pérdida total que podemos llegar a tener. Ahora, ¿qué observaciones podemos ver en este lodo MMO, una mezcla de óxidos metálicos? No tiene inhibición. No tenemos aquí en la composición química un PHPA, no tenemos una sal, cloruro de sodio, cloruro de calcio, no tenemos una poliamina de igual manera que evita la hidratación de las arcillas. Por tal motivo, no tiene inhibición este lodo. El agregado de reductor de filtrado al producto para hacerlo inhibido necesita de pruebas de laboratorio. Bien, no se puede agregar ningún producto sin prueba piloto. Bien, y entonces eso es lo que nosotros sabemos, que todos estos lodos o estos sistemas, antes de plantearlo en el pozo, antes de prepararlo y agregar esa cantidad en base a los barriles de lodo que se requiere, sí o sí se requiere una prueba piloto, una prueba a pequeña escala para poder ver qué propiedades me da. Y luego entonces recién lo preparamos en nuestros cajones. Muy bien, eso vendría a ser entonces lo que les estaba mencionando, un nuevo sistema que se utiliza para perforar los primeros tramos. Bien, ya no es el extendedor, ya no es la soda cáustica, bien, ya no se llega a flocularlo tanto, bien, con el caldo que vimos en la anterior clase. Bien, lo que ahora se le utiliza son estos sistemas, acá menciona MMO. La empresa MI se lo conoce como un sistema Drillplex, bien, que es prácticamente lo mismo, una mezcla de óxidos metálicos, pero tiene ese nombre para poder venderlo hacia la empresa operadora. Pero es la misma, prácticamente tiene esa función de generar esa alta reología. Lo que lo caracteriza es ese punto sedente elevado en comparación de la viscosidad plástica. Muy bien. Entonces, para seguir perforando, lo que vimos en la anterior clase, ya hablamos de este lodo no disperso, cual es prácticamente es el mismo lodo que un lodo extendido. Le agregamos un antiagresivo, aquí lo menciona, reductores de filtrado. Bien, y vamos entonces agregándole soda cáustica, encapsuladores, ya vamos agregándole un PHPA, por ejemplo, carbonato de calcio sellante para minimizar la dispersión, pero en esta composición de este lodo dijimos que no tenemos el dispersante o el defloculante, que vendría a ser el lignosulfonato. Bien, ahora vamos a hablar entonces de lodos dispersos. Vamos a ver cuál es el fin de agregarle un dispersante a un lodo. ¿Qué ventajas me va a dar? Entonces, los lodos que llevan en su formulación algún dispersante, como ser quebracho, que era antiguamente el que más se utilizaba, lignosulfonato, taninos, lignitos y resinas fenólicas, se los llama lodos dispersos. Los lodos bentoníticos, los lodos no dispersos, se los convierte en lodos dispersos, o sea que a esta formulación de acá, yo voy a agregarle ahora aquí un dispersante y se lo va a convertir en un lodo disperso. Ahora, ¿por qué no estamos con los equipos de control de sólidos suficientes? Vean ustedes la importancia. Los lodos bentoníticos, los lodos no dispersos, se los convierte en lodos dispersos porque no estamos con los equipos de control de sólidos suficientes para controlar la concentración de sólidos indeseables en el lodo. ¿Qué significa ello? Nosotros en superficie tenemos el equipo control de sólidos, zarandas, hidrociclones, mat cleaner, y tenemos nuestra centrífuga. Entonces, si no contamos con los equipos necesarios, no tenemos la malla adecuada, no tenemos la boquilla adecuada de mi hidrociclón para que pueda remover partículas pequeñas, bien, o si algo pasó, vamos a decir, con nuestra centrífuga, entonces
eso significa que los sólidos se van a seguir incorporando al lodo, al sistema activo, y van a ir circulando una y otra vez. Entonces, para poder minimizar ese problema, nosotros lo que vamos a hacer es bajar esa concentración. Vamos a dispersar los sólidos. ¿Cómo lo hacemos? Agregando entonces el dispersante. Entonces, por eso nos mencionaba esto de acá. No contamos o no estamos con equipos de control de sólidos suficientes para controlar la concentración de sólidos indeseables en el lodo. O puede ser que las arcillas sean muy dispersales y la única manera de controlar la reología y tixotropía es agregar un dispersante. O sea que podemos tener arcillas dispersantes, mejor dicho, dispersables. Entonces también vamos a tener muchos sólidos, mucha aglomeración, mucha concentración de sólidos. Entonces, al tener esos sólidos muy pero muy cerca, lo que vamos a hacer es agregar el dispersante, va a ir a neutralizar la carga positiva y se van a separar y vamos a obtener un lodo más disperso en este caso. De esa manera entonces los sólidos van a generar un menor daño a nuestro sistema, porque mientras más sólidos tenemos, más sólidos livianos, más MBT vamos a decir en este caso, o sólidos livianos que nos llegan a contaminar el lodo, la fricción va a generar que la temperatura aumente y esa temperatura va a generar que varios aditivos lleguen a fermentarse en nuestro lodo. Entonces, esa es una de las deficiencias de tener los sólidos incorporados en nuestro lodo. Por ello, entonces, acá está dando esa solución, colocar un dispersante para poder minimizar este problema. Y entonces se agrega un dispersante. Este tipo de fluidos puede trabajar con mayor cantidad de sólidos indeseables. Entonces, si tenemos muchos sólidos indeseables, me dice que el dispersante va a poder accionar a mi lodo y vamos a poder trabajar con ese lodo mientras tengamos esos sólidos. La viscosidad plástica, por tal motivo, obviamente, es mayor que el punto sedente. Y vean la importancia, por favor, con el lodo no disperso. Dijimos que el lodo no disperso, la viscosidad plástica era menor que el punto sedente. O en pocas palabras, el punto sedente era mayor que la viscosidad plástica. Ahora, al ser un lodo disperso, tenemos más sólidos debido al equipo de control de sólido y debido a que se continúa nuestro sistema activo nuestros sólidos. Por tal motivo, entonces, esta viscosidad plástica ahora es mayor que el punto sedente. Son fluidos que tienen alto pH. La presencia del ion oxidrilo y el dispersante hacen que las arcillas se ensanchen o se laven, ¿bien? Y eso es el efecto que nos genera. Ahora, los lodos base agua de altas densidades, por alto contenido de sólidos que llevan, necesitan que en su formulación también tengamos un dispersante. ¿Qué significa esto de acá? Cuando vamos nosotros requiriendo más densidad debido a la presión de formación, entonces obviamente vamos a agregar más baritina o más carbonato de calcio. Si agrego más baritina y más carbonato de calcio, tenemos más sólidos presentes en nuestro sistema. Y si tengo más sólidos, entonces voy a tener mayor viscosidad plástica, esos sólidos van a aumentarme entonces esa viscosidad y puede dar las características de floculación de nuestro lodo. Un gel progresivo incluso puede generarse. Ahora, si yo tengo un lodo de alta densidad debido a ese efecto de que tenemos muchos sólidos, necesitan que en su formulación, me dice acá, tenga un dispersante, ¿sí? Para esos lodos de alta densidad, como ser los taninos, quebracho, que pueden usarse hasta 200 grados Fahrenheit, ¿sí? Estos dos dispersantes. Para temperaturas mayores usamos el lignosulfonato, que es el que más enfatizamos en la anterior clase. Lignito o resinas son productos estables para pozos calientes entre 350 grados Fahrenheit. Ahora, los contaminantes, o las contaminaciones, mejor dicho, de los lodos base agua por anhidrita, carbonatos, bicarbonatos, los flocula. Podemos deflocular con el agregado de un dispersante. Y esto ya lo vimos, pero en la anterior clase, cuando dijimos que tenemos una contaminación con anhidrita o contaminación con carbonato o bicarbonatos presentes en nuestro lodo,
Dijimos que tenemos que bajar la viscosidad con una dilución, podría ser, aunque es un poco más costoso. Y también podríamos agregar los dispersantes. Y eso es lo que nos menciona acá. De 2 a 4 libras por barril para poder bajar esa viscosidad. Estos materiales deben prepararse en tacho químico y necesitan, para que funcionen bien, que por cada 2 sacos de 50 libras se le agregue un saco de hidróxido de sodio o soda cáustica. Porque los dispersantes son productos ácidos y son muy higroscópicos. Ahora, ¿qué significa esto de acá? Un dispersante, un lignosulfonato, es un producto orgánico y es ácido. Bien, al ser ácido, entonces va a generar que el pH de mi lodo baje. Entonces, acá me menciona, por cada 2 sacos de 50 libras que yo agregue del lignosulfonato, por ejemplo, debo agregar un saco de soda cáustica para poder minimizar el efecto de la acidez, para poder mantener el pH. Bien, entonces, tómenlo en cuenta. Si estoy agregando dispersante, también agreguemos soda cáustica porque el pH va a bajar. Ahora, la base de diseño entonces de este lodo disperso vendría a ser lodo base agua dulce, lodo de alto contenido de sólidos livianos. Y ya vimos por qué el equipo de control de sólidos no trabaja eficientemente, o de alguna manera tengo muchos sólidos presentes. Por tal motivo es un lodo de alto contenido de sólidos livianos. Son lodos que por lo general tienen la viscosidad plástica mayor que el punto cedente. Ya les mencioné por qué se genera esto de acá. ¿Bien? Debido más que todo a los sólidos. Son lodos que contienen dispersante en su composición. Y ahí lo tenemos, la formulación. Vean ustedes que es prácticamente similar a la anterior, pero vamos a agregarle ciertos productos químicos adicionales. Bien, aquí tenemos de forma similar en base a un barril de agua, bentonita, reductor de filtrado, eso va a depender de la temperatura del pozo. Acá menciona un reductor 1, un reductor de filtrado 2, inhibidor de hidratación. En el anterior caso teníamos un inhibidor mecánico, bien, que era el PHPA, o encapsulante, que lo mencionaba en esa parte. Ahora ya estamos agregando, aquí está nuestro producto, dispersante, de 2 a 6 libras por barril de este dispersante. Soda cáustica, vean ustedes, 1,5 a 3. ¿Cuánto era lo que agregábamos anteriormente? 0,25, 0,15 a 0,25 libras por cada barril. Una concentración baja para mantener el pH. Incluso vean ustedes, el pH estaba entre 10 y 11 con esa soda cáustica. Ahora, con el dispersante, al saber que es ácido, estamos agregando mayor concentración. Bien, para mitigar el efecto de acidez de este dispersante. Bien, y mantener el pH, que es lo que nosotros requerimos. Carbonato de calcio también se mantiene, como en el anterior caso, de 5 a 10 libras por barril para minimizar la filtración. Y vean ustedes que estamos agregando ahora un lubricante. Un lubricante es un producto, un aditivo que nosotros agregamos a nuestro lodo para minimizar la fricción que hay de nuestro lodo. Bien, vamos a decir en este caso, esa fricción que puede llegar a generar un torque a la herramienta. Entonces este lubricante va a minimizar ese efecto que está generando la gran cantidad de sólidos en un lodo disperso. Bien, por ello entonces tenemos un coeficiente de fricción, que aquí lo vemos, de 0,18 a 0,2, que nos va a ayudar en ese caso a mantener ese valor nuestro lubricante. Y por último, aquí tenemos la baritina. Vean ustedes que agregué 300 a 350, pero esto está en función de esta densidad que estamos requiriendo ahora. Bien, sabemos nosotros que la baritina está en función de la densidad final que requerimos del pozo, que requerimos para controlar la presión de formación, más que todo la presión hidrostática de nuestro lodo. Entonces, aquí dice de 300 a 350, por tal motivo tenemos una densidad muy elevada.
Luego tenemos una viscosidad de embudo entre 70 a 90 segundos sobre cuarto de galón, que es muy importante para poder controlar entonces que una buena limpieza en nuestro agujero. Bien, y ahí tenemos entonces filtrado HPHT entre 12 a 14 a unos 500 psi, un MBT en menor a 20 libras por barril, vamos a decir en este caso. Bien, ese vendría a ser entonces nuestro sistema, un lodo disperso, el cual es el mismo que el anterior, simplemente si se han dado cuenta, la concentración de la soda cáustica se incrementó debido al efecto del dispersante y estamos agregando en este caso un lubricante. Bien, ese lubricante va a minimizar el efecto de la gran concentración de sólidos que va a aumentar el torque en mi herramienta. Bien, entonces ahí lo tenemos, por favor, las dos diferencias respecto a un lodo no disperso. Ok, vamos a entrar entonces, este vendría a ser los lodos usualmente utilizados para un tramo superficial. Bien, bentonítico activado, extendido, floculado. Bien, usualmente ya vimos ahí en una tabla incluso que en un pozo que se utiliza un lodo bentonítico extendido, que es el que más se utiliza. Pero también se está utilizando ese sistema que lo vimos ahora, un lodo que es una mezcla de óxidos con metales como ser el aluminio y el magnesio, que incrementa el punto sedente y disminuye la viscosidad plástica de nuestro lodo. ¿Sí? Y luego ya vimos las ventajas que se genera al tener lodo disperso. Bien, más que todo cuando queremos trabajar con un lodo con alto contenido de sólidos livianos presentes. Bien, ahora vamos a ver, en este caso, vamos a ver una introducción a los fluidos de perforación utilizados para un tramo intermedio. Bien, una vez entonces que nosotros ya colocamos la cañería superficial, bajamos, perforamos hasta a la profundidad donde se tiene que bajar la cañería, se cementa la cañería, bien, y luego les mencioné que tenemos que hacer pruebas para poder conocer la presión de fractura, o también conocida como la Likov test, y también la prueba FIT para poder conocer la integridad del pozo. Ambas prácticamente son la misma. La Likov test es para poder inducir ahora una fractura y la FIT es para poder ver a qué presión ya empezamos a introducir el fluido al pozo. Bien, ahora, una vez que se hace ello, se continúa con el siguiente tramo. El siguiente tramo es para poder colocar una cañería intermedia. Bien, esa cañería intermedia podría ser una cañería de 9/5 octavos. Entonces, este tramo se caracteriza por tener, más que todo, presiones anormales. Y entonces mi lodo va a estar enfatizado para poder contener esas presiones y también para poder mitigar los efectos que genera la hidratación de niveles arcillosos, ya sean dispersables o ya sean hidratables. Es en esta parte donde tenemos más que todo esos problemas de desestabilización de nuestro agujero. Para ello entonces, en el tramo intermedio, utilizamos lodos como ser el PHPA. Acuérdense lo que vimos en la unidad anterior. El PHPA era una poliacrilamida parcialmente hidrolizada, la cual me generaba entonces un encapsulamiento de los recortes. En este caso, el lodo se lo llama PHPA porque tiene en su composición ese producto. Ahora, dentro de los lodos de bajo contenido de sólidos están los lodos como el ser el PHPA, la poliacrilamida parcialmente hidrolizada, con un peso molecular que lo tenemos entre 3 millones a 10, bueno, a 1 millón, vamos a decirlo. Fueron diseñados para encapsular arcillas, darles estabilidad y control de la dispersión. Entonces, al encapsular la arcilla, estoy evitando que ese recorte llegue a dispersarse, llegue a fragmentarse y llegue a liberar su área libre para que entre en contacto con el agua. Si yo lo encapsulo y a superficie en las arandas veo que el sólido llegó en su misma forma, en su mismo tamaño, entonces mitigué el problema de dispersión de esa arcilla.
Bien, ese es el efecto entonces. De esta manera se controla la viscosidad del sistema. Bien, se puede usar con agua dulce, salada y agua de mar. Para un buen funcionamiento del sistema hay que mantener el MBT en valores menores o iguales a 20 libras por barril. Bien, la cantidad de arcilla presente entonces tiene que ser menor a 20 libras por barril. Este sistema de baja densidad trabaja muy bien el defloculante en base a poliacrilato de sodio de bajo peso molecular, baja la tisotropía y la viscosidad del sistema. Bien, entonces para este sistema de PHPA utilizamos un poliacrilato de sodio como un dispersante. Y vean ustedes, es similar, todos los productos ya lo conocemos, aquí tenemos agua, base un barril, bentonita también de 10 a 12 libras por barril, soda cáustica, vean ustedes 0,15 a 0,2, reductor de filtrado para minimizar la fase fluida de nuestro lodo hacia la formación de 2 a 6 libras por barril, se mantiene, material antiagresivo, cuando tenemos arcillas que pueden llegar a pegarse a nuestra sarta o a nuestro trépano, de 2 a 4 libras por barril. Y aquí tenemos nuestro producto, por eso se lo conoce lodo PHPA. Tenemos el PHPA, un encapsulante de 0,5 a 1 libra por barril. Carbonato de calcio sellante lo tenemos para minimizar la filtración de igual manera. Y la baritina está en función de la densidad que queremos. Bien, ahí tenemos entonces las propiedades que vean ustedes que se mantiene, viscosidad de embudo 50-70, una viscosidad plástica de 10 a 20, la cantidad de sólidos presentes, gel en libras sobre centímetros cuadrados de 20 a 40, y esto es cuando el sistema para, las bombas no están funcionando, entonces se tiene que generar un gel adecuado para sostener los recortes. Dureza, en este caso estamos hablando del cal, menor a 120. MBT, vean ustedes que prácticamente todos los lodos es menor a 20 libras por barril. Y los sólidos indeseables de igual manera son una cantidad muy baja. Este está en 20 libras por barril, el MBT, y los sólidos indeseables menor a 5. Bien, ya les expliqué por qué, para minimizar esa fricción mecánica. Bien, si yo tengo 6, 7, 8, hasta 10 libras por barril de sólidos indeseables, aumenta la fricción y aumenta la temperatura y desestabiliza prácticamente a nuestro lodo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver por último el día de hoy este sistema que se lo conoce como la poliamina. Es un sistema prácticamente, vamos a decir en este caso, polimérico, el cual ya estamos tratando de cambiar a esa bentonita ahora por otro tipo de productos para poder generar una mejor contención de la hidratación y la dispersión de los sólidos. Bien, entonces aquí tenemos el sistema poliamina, que es el que utilizamos. A diferencia, vamos a ver, del PHPA, vamos a ver cuál es su efecto. Es un nuevo sistema de lodo base agua que se ha usado con éxito para perforar las distintas áreas en Bolivia. Incluso el devónico. ¿Bien? ¿Por qué lo enfatiza en esta parte? El devónico, hay una formación que se conoce como los monos. Bien, esa formación, y más que todo si se encuentra con un ángulo de desviación, esa formación, o un azimut, vamos a decir en este caso, nos genera muchos problemas al atravesarla. Bien, vamos a tener derrumbes de esa formación. Por tal motivo, entonces, en esos tramos del devónico, este sistema poliamina, que es un lodo base agua, por favor, genera buenos resultados para la perforación de este tramo. Bien, aquí vamos a tener problemas potenciales del proyecto y fundamentos del sistema. Bien, vamos a ver entonces algunas consideraciones que vamos a ver con este tipo de sistema. Bien, aquí por ejemplo, lo que vimos en la anterior imagen, este primer tramo, el tramo superficial hasta 950 metros, utilizamos el lodo bentonítico extendido. Vimos ahí
los problemas potenciales que puede llegar a ocurrir y la densidad que se requería para ese tramo, hasta 10.2. Luego perforamos, como les mencioné, el tramo intermedio, un diámetro de trépano de 12 1/4 para poder bajar la cañería de 9 5/8, hasta 2.740 metros que va a ser. En este tramo intermedio, utilizaron en este pozo un lodo polimérico inhibido a base de poliamina con reductor de filtrado. Bien, entonces en estos tramos tenemos problemas como ser la limpieza del hoyo, estabilidad del hoyo, bien, se nos puede llegar a caer, se nos puede llegar a derrumbar en este tramo, embotamiento, se nos puede llegar a pegar las arcillas, aprisionamiento, también vamos a tener formaciones o intercalaciones de arena que pueden llegar a generar un aprisionamiento por presión diferencial o incluso un aprisionamiento mecánico por derrumbe, hidratación de arcillas y baja velocidad de penetración. Bien, entonces, estos vendrían a ser los problemas potenciales. Por tal motivo, entonces, este sistema a base de poliamina es el que nos recomienda para minimizar ese efecto. Ahora, el producto clave de este sistema es la poliamina. Bien, por eso se lo conoce con ese nombre, sistema de poliamina. Comercializada como, vamos a ver entonces cómo la venden las empresas de servicio. La empresa Schlumberger la conoce como Clay Stop. Bien, ese vendría a ser su nombre comercial, que si en otro país van y les dice Clay Stop, están hablando de la poliamina. Y es el nombre entonces que le ha dado Schlumberger a ese producto. La empresa NOV lo conoce como el nombre de poliamina NOV. Bien, con ese nombre, incluso en los sacos de este producto va a tener poliamina NOV y la empresa Schlumberger va a decir ahí Clay Stop en la bolsa del saco. Bien, usados en la concentración recomendada, provee buena inhibición y estabilidad del pozo, bien, ya sea este producto o este de acá. Para este tramo también se ha programado como material antiagresivo un PA10. Bien, acá ya está mencionando material antiagresivo para evitar que se nos peguen a nuestra herramienta, PA10 o también XP2000, XP2000 que vendría a ser de la otra empresa. La función básica es evitar el embotamiento del trépano y mejorar la aerópea. Bien, también entonces incluso aquí lo vimos, teníamos problemas, vean ustedes, de embotamiento, aquí está, embotamiento, bien, y también estabilidad del hoyo, nos va a generar el Clay Stop y el embotamiento, el PA10, si utilizamos o si la empresa Schlumberger está en el pozo. Si está la empresa NOV, va a ocupar el NOV poliamina para la estabilidad del pozo y para evitar la acreción o para evitar el embotamiento utilizamos el XP2000. Bien, luego, aparte de esos dos productos, vamos a cambiar nuestro sistema. Para dar viscosidad ya no vamos a ocupar la bentonita, que era lo que usualmente usamos en el tramo superficial. ¿Bien? ¿Por qué lo usamos la bentonita? Porque es un producto barato, porque es un producto el cual lo tenemos aquí nosotros en Bolivia, aunque no es completamente sólido, como les mencioné, pero nos genera una buena viscosidad. Bien, ahora para estos tramos, lo que sucede es que ya cambian los escenarios. Tenemos más presión, tenemos más temperatura en el tramo intermedio, por tal motivo, este sistema es compatible con otro polímero que se lo conoce como goma sántica, bien, un polímero para dar la viscosidad y con esa viscosidad generar la limpieza de nuestro agujero. Bien, aquí tenemos entonces el Duobis o Nopsan. Si utilizamos Schlumberger, Duobis vendría a ser el nombre comercial de la goma sántica, y si utilizamos o si está la empresa NOV, ahí tenemos el Nopsan, que sería el nombre. Como reductor de filtrado, la combinación del Polypack UL, ahí tenemos un producto que es prácticamente la poliacrilamida. Bien, vamos a ver entonces que para
también se tiene el dual flow para poder generar esa o mitigar la filtración hacia la formación. Y aquí vemos entonces también utilizamos el sistema PAC en NOV, pero tiene el nombre de NOV PAC LV. Actúa sinérgicamente con los carbonatos para proveer un adecuado control de filtrado. Bien, aquí nos está recomendando entonces productos para poder mitigar la filtración o minimizar la filtración. El sello de las formaciones permeables será realizada por los sellantes granulares en sinergia con los polímeros para generar un rebote impermeable. Bien, y luego en caso de presentarse pérdidas, ya vamos a ver, aquí tenemos productos para poder mitigar ese problema, que se lo conoce como, aquí lo tenemos, obturantes, ¿sí? Lo vamos a ver esto pero a detalle en la unidad número 8, cuando tengamos pérdidas parciales, cómo poder colocar los obturantes. Bien, tenemos obturantes orgánicos, obturantes inorgánicos, ¿bien? Y entre uno de ellos vemos acá que está cáscara de nuez, mica, que son los que usualmente se usa para esos problemas. Muy bien, aquí entonces podemos observar que la poliamina, ¿qué es lo que genera? Bien, esto es pregunta de examen y pregunta de taller. La poliamina genera una supresión de hidratación, ¿bien? Disminuye el espacio entre las plaquetas de arcilla, evitando el ingreso de las moléculas de agua. Bien, eso es lo que primeramente genera la poliamina. Ya sea de Slumber o ya sea de NOV, vamos a tener ese efecto. Vamos a tener un encapsulamiento de los recortes, encapsula y estabiliza los recortes, evitando su dispersión, otorgando a los mismos una mayor integridad. Bien, también vamos a evitar entonces que el agua ingrese en ciertos recortes para minimizar ese efecto. Sustitución catiónica es el proceso químico de sustituir el ion o el catión sodio y calcio de otros de menor tamaño como el potasio, que calza perfectamente en los huecos de las capas del silicio, y esto ya lo conocemos, el intercambio de base. Neutralizando la deficiencia de carga de estas capas, de esta manera las capas sucesivas estarán unidas fuertemente formando una estructura no expandible. Y ese también es el efecto que nos da nuestra poliamina. Bien, ahí tenemos entonces el Clay Stop, lo que les mencioné, más que todo de la empresa Slumber, y el Dual Flow, los aditivos que son utilizados para poder dar viscosidad y para poder reducir el filtrado. Bien, esto es prácticamente como para que vayan conociendo los productos. Bien, por ejemplo, el Clay Stop es un inhibidor líquido de arcilla a base de poliamina de ion potasio, que era lo que nos mencionaba acá la sustitución por intercambio de base. El potasio de la poliamina, entonces es el que me va a generar esa inhibición también. Bien, entonces acá es prácticamente teoría para que conozcan el Clay Stop. Bien, luego tenemos el Dual Flow, una celulosa polianiónica para poder minimizar el ingreso de filtración. El Duo-Bis, la goma sántica. También tenemos el Drill Zone. ¿Sí? Y por último aquí está la formulación de nuestro logo. ¿Ok? Esto de acá vamos a verlo en la siguiente clase, estos productos principales que tiene el sistema de poliamina. Y vamos a ingresar luego a los lodos inhibidos químicamente. ¿Sí? No sé si alguien por favor tiene alguna consulta, alguna duda. Adelante para poder explicar. Cualquier consulta, duda, por favor, adelante. ¿Podría volver a explicar sobre la poliamina? Claro que sí. La poliamina entonces es un producto el cual tiene estas ventajas. Bien, lo primero que quiero que conozcan, cumple todas estas funciones. Dijimos que en el primer tramo casi no tenemos esas arcillas que son muy conflictivas, esas arcillas que se llegan a derrumbar al pozo mediante la dispersión, y más que todo en el devónico, que debido a una serranía, una formación que está inclinada entonces y lo perforamos nosotros, puede llegar a caerse al fondo y aprisionar una herramienta o generarnos problemas. Entonces, para mitigar o minimizar esos problemas, la poliamina cumple estas funciones. Primeramente, va a generar una supresión de hidratación.
va a minimizar o va a generar que las plaquetas de arcilla no capten más agua. Bien, también va a generar un encapsulamiento de los recortes, va a formar una envoltura en nuestro recorte, lo mismo que pasaba con el PHPA, pero ahora la poliamina va a generar esa envoltura y va a evitar que el agua ingrese para que se disperse esa arcilla. Bien, eso es lo que sucede entonces cuando el agua toca la formación, ya sea una lutita frágil, quebradiza, esa agua entonces la fragmenta más fácilmente y causa el derrumbe. Entonces, para evitar eso, primeramente la presión hidrostática es muy importante y también cambiar el sistema de nuestro lodo. La poliamina entonces evita la hidratación, entonces vamos a mitigar el problema. Y por último, aquí, por eso vamos a ver la siguiente clase, el Clay Stop, que es en base a nuestro inhibidor de arcilla, en base a poliamina, que aquí lo dice que es de ion potasio y es por eso que nos genera la sustitución isomórfica, ¿bien? Más que todo la sustitución en el espacio basal, debido a que el potasio tiene un tamaño casi similar al espacio basal, que encaja perfectamente, como lo menciona acá, y entonces vamos a tener una inhibición química de nuestra poliamina. Bien, entonces prácticamente tiene muchas ventajas este sistema en comparación de otros. ¿Bien? Ahora, esto de acá, estos lodos, se los ha usado en el devónico, bien, pero han ocurrido los problemas, se han derrumbado de igual manera, pero obviamente que es mucho mejor utilizar un sistema de poliamina que utilizar un lodo anterior, como sea el lodo a base de agua, sin que tengamos, por ejemplo, si solamente tenemos el PHPA. Bien, lo mejor sería utilizar un lodo base aceite para perforar el devónico, porque ahí prácticamente la mayor concentración de líquido es diésel o aceite, y eso entonces no me va a generar la dispersión y no me va a generar la hidratación del arcilla. Bien, es por eso entonces, obviamente que lo más recomendable para tener un pozo estable es un lodo base aceite. Pero debido al costo, obviamente que tenemos que optar por otro lodo. Y es ahí se encuentra el sistema de poliamina, que es prácticamente un lodo base agua. Y entonces por ello lo tenemos acá. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, por favor? ¿Alguna inquietud, duda? Por favor, adelante. Muy bien, vamos a colocar la asistencia. Vamos a colocar la asistencia, por favor, en este momento. Cualquier consulta, duda, adelante, pueden ir preguntando. A ver, ahí, vamos a ver si cambió o no el día de hoy. Sí, adelante. La anterior clase no pude entrar y no sé si dijo ya fecha de examen. Sí, la fecha más tentativa que dimos la anterior semana es el próximo o va a ser virtual. Pero vayan preparándose mientras tanto. ¿Okay? Muy bien, la contraseña acá dice que es lodo 0, la primera letra mayúscula. Bien, vayan colocando por favor su asistencia. Esta vendría a ser nuestra contraseña para el día de hoy. Entonces, por favor, el 24, examen primer parcial. Sí, vamos a coordinar el horario. No, no aparece. De hecho, así va por parte de eso. Tiene razón, es hasta las 20 y 30.
Y vamos a colocar hasta las 20:45. Ahora sí. Pueden colocar ahora. Entonces, si es que chocaba, les mencionaba, si choca con algún examen o algo, o alguien que no puede darlo, vamos a analizar el tema y poder darlo un domingo, si es virtual, ¿no? Va a ser más sencillo. Pero vamos a verlo, por favor. El día lunes vamos a confirmar primeramente si se puede dar presencial, si se puede dar virtual el examen. ¿Sí? Muy bien, esa vendría a ser la contraseña. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor. Perfecto, quedamos aquí entonces. Tengan muy buenas noches. Nos vemos posiblemente el día sábado a las 6 de la tarde, ¿sí? Así que tomen sus previsiones, por favor, para este sábado. Tengan muy buenas noches. Que descansen. Hasta luego. No. Sí, sería bonito cocinar, no sé, o comprar una cita. Me interesa, me interesa, me interesa, aunque la dejan venir a quedarse ahora, me interesa, aunque la dejan venir a quedarse a la casa, ok, se trae la casa, bueno, porque me interesa, suena bien, cocinar, comer algo y aparte comprar algo local. Las masitas no sé si aunque la dejan venir a quedarse a otro lado, o que dicen para ir a quedarse a otro lado. Antes la dejan venir a quedarse a otro lado, por decir a mi casa, o qué hace para que me den permiso. Nada, ya. Me imagino que venía cansada cuando en alguna fiesta y luego pues, al trabajo y al llegar ya queda y otra, pues, me imagino también cuando llega más cargamento, más camiones que pasó por ahí y tienen que anotar todo eso.
para ahora lo claro, si es que alguna cosita está de más, pues si es que estoy con tiempito, lo miro y agarro y pues te explico. Porque yo mañana en la tarde no voy a estar, no se puede ayudarme a llevar una a llevar a comer en la tarde, pan